Respiren hondo. Sientan la tierra bajo sus pies. Escuchen el eco de los tambores antiguos mezclado con el sonido de las campanas. Hay un lugar en este mundo donde el cielo se inclinó, donde lo divino se fusionó con lo humano de una manera tan poderosa, tan innegable, que cambió para siempre el curso de la historia. Ese lugar es México. No hablo de un mero accidente geográfico, ni de una simple nación más en el mapa. Hablo de un territorio marcado, sellado por la mismísima mano de Dios, un lugar que nació de la colisión de mundos, de una tormenta de dioses y credos, y que emergió con el estandarte de la fe, ondeando más alto que cualquier bandera. Durante siglos, el mundo ha visto a México a través de un velo de folclore, de lucha, de color. Pero hoy, vamos a rasgar ese velo. Vamos a penetrar en la verdad profunda. México es el escenario de una de las intervenciones divinas más impresionantes registradas después de los tiempos bíblicos. Es la prueba viva y palpable de que Dios no solo ve, sino que actúa con poder absoluto en el fragor de la desesperación humana. Permanezcan conmigo, porque en este relato no solo encontrarán la epopeya de una nación, sino el espejo de su propia vida, la fuente de la potencia y la superación que anhelan. El poder no está en las fronteras, sino en la fe forjada en el fuego de la prueba. Para comprender la magnitud de la solución de Dios, primero debemos sumergirnos en la profundidad del conflicto. Corría el año 1531. Apenas una década después de la caída de Tenochtitlán, México era un campo de batalla no solo físico, sino espiritual. La conquista había destrozado un imperio, pero lo que era más grave, había aniquilado el universo mental y espiritual de millones de indígenas. Imaginen el horror, la desorientación. Sus templos estaban en ruinas, sus sacerdotes silenciados, y sus antiguos dioses parecían haberlos abandonado, o peor aún, haber sido derrotados. Miles de años de cosmovisión, de rituales, de creencias sagradas se desplomaron. El pueblo nativo se encontró en un vacío aterrador. Por un lado, una nueva fe, el cristianismo, que les era impuesta por hombres armados, extranjeros y a menudo crueles, que hablaban de un Dios de amor mientras sus espadas derramaban sangre. Una fe que les resultaba ajena, distante, fría. ¿Cómo podía ese Dios de los vencedores ser el Dios de la compasión? Por el otro, la desolación de su propia tradición. Era un infierno espiritual, un pueblo sin cielo, sin esperanza, atrapado entre la sombra de su pasado y la brutalidad de su presente. Se enfrentaban a una epidemia de melancolía mortal, de desesperanza existencial que mataba más rápido que la enfermedad misma. La humanidad indígena estaba al borde de la aniquilación espiritual. Este era el conflicto central, la imposibilidad de que dos mundos, el indígena y el español, se unieran bajo un solo techo de fe. No podía haber unidad ni paz si la fe era solo un arma del opresor. Se necesitaba un puente, una señal, una intervención que no viniera de un barco, ni de un ejército, ni de un obispo. Se necesitaba que el mismísimo Dios de todo poder, el Dios de la Biblia, el creador de cielos y tierra, rompiera el silencio y hablara directamente al corazón, en el idioma del sufrimiento y la esperanza. Y en medio de esa oscuridad, en el frío de la madrugada del 9 de diciembre, aparece un hombre, Juan Diego Cuautla Toatzin, un indígena humilde, un neófito en la fe, un hombre invisible para el poder, pero el elegido por el cielo. Mientras rodeaba el desolado cerro del Tepeyac, buscando la paz de un confesor para su tío moribundo, de pronto el silencio se rompe con una música celestial, un canto que nunca antes había escuchado. Un sonido que era la perfecta sinfonía entre la dulzura y el poder. La luz que emanaba del cerro no era el sol, sino una presencia más radiante, más intensa. Y allí, en la cumbre árida, se encuentra con ella, una doncella, ni española ni indígena, sino la síntesis perfecta de ambas, envuelta en un manto que era el mapa del cielo, adornada con flores que no crecían en esa tierra. ¿Qué le habla en su lengua nativa? El náhuatl. Sus palabras no fueron una orden de sumisión, sino una declaración de amor maternal, una promesa de auxilio y defensa. Sabe y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo
para en Él mostrar y dar todo mi amor, mi compasión, mi auxilio y defensa. Piensen en el poder de este momento. El Dios inalcanzable, el Todopoderoso, no envía a un arcángel con trompetas, no desciende con el fuego del Sinaí, no. Envía a su propia madre, vestida con la dignidad del pueblo oprimido, a hablar con el más humilde de sus hijos. Esta es la magnitud del amor de Dios. Juan Diego, el que no tenía voz ante los hombres, ahora portaba el mensaje más grande de la historia de México. El mensaje de que Dios, el verdaderísimo Dios, estaba allí, en su tierra con ellos. El conflicto no era solo la conquista, el conflicto era la desesperanza, el vacío espiritual que solo podía ser llenado por una intervención de amor que superara todo entendimiento humano. Dios, en su infinita sabiduría y poder, decidió no imponerse, sino acercarse con la ternura de una madre para revelar la fuerza y la dignidad inherente a la sangre mestiza que estaba naciendo. Esta aparición no fue una casualidad, fue el acto divino que selló el destino de México como tierra de fe inquebrantable, como el faro de superación para el mundo. El evento del Tepeyac, la aparición de la Virgen de Guadalupe, es la encarnación del poder de Dios manifestándose en la debilidad humana. Para los que dudan, para los que solo ven la historia a través de la política o la sociología, les digo, abran sus Biblias, abran su corazón. Este suceso es el eco profético de las Escrituras llevado a cabo en suelo mexicano. ¿No es acaso el patrón constante de Dios el elegir al más pequeño, al más humilde, para avergonzar a los poderosos? Pensemos en David contra Goliat, el pastorcillo contra el gigante. El débil, armado con una piedra, es quien logra la victoria. ¿Acaso no fue la elección de Moisés, tartamudo y fugitivo, para enfrentar al faraón más poderoso del mundo? Y el nacimiento de Jesús, el Mesías esperado, no ocurrió en un humilde pesebre, sin fanfarrias ni palacios. El principio bíblico de Dios es claro. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Juan Diego no era nadie según los estándares coloniales, pero para Dios él era el vaso perfecto, el mensajero sin pretensiones, cuya palabra validada por el milagro no dejaría lugar a dudas. Cuando el obispo le pidió una señal, una prueba de la voluntad de la señora, Juan Diego no pudo llevarle oro ni un pergamino. Llevó la prueba más contundente del poder que reside en la humildad. El 12 de diciembre, al desplegar su humilde tilma de fibras de maguey, un material que se desintegra en pocos años, no solo cayeron rosas de Castilla, una flor que no era de la estación y no crecía en esa tierra árida. No, al desplegar su tilma, reveló la imagen de la Madre de Dios, pintada de forma inexplicable, sin pinceladas humanas. Aquí está la revelación del poder de Dios, la revelación visual del mensaje. La imagen estampada en la tilma era una catequesis perfecta, un puente de comunicación para el pueblo indígena. Ella estaba de pie, pero no sobre un templo, lo que indicaría ser una deidad, sino sobre la luna, símbolo de Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Su manto, de un color azul verdoso, era el color de la realeza en el pensamiento azteca, pero estaba sembrado de estrellas, indicando que ella era más que una reina terrenal, era la reina del universo. Ella venía con el sol a sus espaldas, pero su rostro estaba inclinado, humilde, y un listón negro marcaba su vientre, la señal azteca de que estaba encinta. Ella estaba dando a luz a un nuevo sol, a una nueva era. El mensaje era inconfundible y poderoso. El Dios que ella portaba era superior a todos los dioses antiguos, pero venía envuelto en amor, no en guerra. El significado bíblico, su mensaje a Juan Diego es el eco del Evangelio. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. Esta es la promesa de Dios de estar con su pueblo, la esencia de Emmanuel, Dios con nosotros. En el momento de mayor desamparo, Dios se reveló como un refugio seguro, un auxilio siempre presente. El poder de Dios se manifestó para curar la herida más profunda de la humanidad, la soledad espiritual y el miedo al abandono. El poder del aquí, la frase,
Aquí estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza para purificar, para curar todas sus diferentes miserias, sus penas, sus dolores. No es una simple frase piadosa. Es el establecimiento de un nuevo santuario, un nuevo Monte Sión en México. Es Dios diciendo, este es mi lugar de encuentro con ustedes. Yo no los he abandonado. Este acto de la Virgen de Guadalupe no solo facilitó la conversión de millones de almas en un tiempo récord, infundió en el pueblo mexicano y por extensión en toda América un sentido de dignidad, de valía intrínseca que ninguna conquista podía arrebatar. Les dijo, son preciosos a los ojos de Dios. La solución que Dios trajo a través de la tilma de Juan Diego es una solución no solo para México, sino para cada uno de ustedes que enfrentan sus propios conflictos, sus propias conquistas internas y externas. El problema era el conflicto entre la sombra y la luz, entre el miedo y la fe, entre la opresión y la libertad. La solución divina se resume en 3 pilares de poder y superación. El poder de la dignidad inalienable. Dios le dijo al pueblo, ustedes no son un pueblo derrotado, son un pueblo elegido. Al enviar a su madre con sus propios símbolos, Dios validó su cultura, sus raíces. Esto nos enseña que el primer paso para la superación es reconocer nuestra propia dignidad, el valor que Dios mismo nos ha otorgado, independientemente de nuestras circunstancias, de nuestro origen o de los errores del pasado. Eres valioso, eres amado, eres un hijo de Dios, con un propósito único. Esta certeza es un escudo de poder invencible, el poder de la unidad en la fe. La imagen guadalupana se convirtió en el punto de encuentro de los dos mundos. El manto que tenía la realeza española y la piel morena de la mujer indígena fue el símbolo de la nueva nación, la nación mestiza. La fe no es para dividir, sino para unificar. La solución de Dios para nuestro conflicto interno no es erradicar una parte de nosotros, sino reconciliarla. Debemos unir nuestra historia, nuestras heridas, nuestros miedos, con la inmensa gracia y promesa de Dios. La verdadera victoria se logra cuando integramos todas nuestras partes bajo el amparo y la protección de la fe, cuando aceptamos que somos una mezcla de fragilidad humana y potencial divino. El poder de la presencia constante. La tilma es el recordatorio físico, el estandarte que no se desvanece, de que el auxilio de Dios está anclado en esta tierra. No es un Dios lejano, sino uno que está aquí. ¿Sientes la carga de tu vida? ¿Sientes que el mundo te oprime? Recuerda la tilma, el Dios que se hizo presente en el Tepeyac para salvar a un pueblo de la desesperación, está igualmente presente en tu vida, en tu hogar, en tu lucha. Su promesa es la misma. No te aflijas, que yo soy tu madre, tu auxilio y defensa. Este es el mensaje de poder que te libera de la ansiedad y el miedo. Cuando el poder de Dios se manifiesta como presencia, no hay batalla que puedas perder. Cierre potente, amigos. Hermanos, escúchenme bien. La historia de Dios y México, la epopeya de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, no es un cuento para memorizar. Es un manifiesto de poder, un evangelio de superación. Ustedes que me escuchan son herederos de esta fuerza. Llevan en su espíritu el mismo poder que transformó la desolación de un cerro en el santuario de la esperanza. ¿Cuál es su Tepeyac? ¿Cuál es ese lugar de su vida que parece árido, sin flores, sin esperanza? ¿Es su matrimonio, su carrera, su salud, su fe? No importa la magnitud de su conflicto. El Dios que se manifestó para cambiar el rumbo de una nación está listo para cambiar el rumbo de su vida. La promesa sigue en pie. No temas. Deja de ver a Dios como un juez implacable y comienza a verlo como el Padre y la Madre protectora que se inclina para levantarte. El espíritu de superación que resucitó la esperanza de un imperio caído está ahora en ti. Eres más que un superviviente. Eres un vencedor destinado a la gloria. Toma este mensaje, siéntelo en tus huesos. Tienes el sello de Dios en tu vida. El poder que anhelas no está en buscar fuera, sino en reconocer la presencia que ya está aquí, en ti. Levántate con la fuerza de Juan Diego. Enfrenta al obispo de tus dudas, a la enfermedad de tus miedos, y despliega la tilma de tu fe. Las flores que no crecen en tu desierto, las sembrará Dios para ti. Hoy la desesperanza se quiebra, la duda se disipa,
la victoria es tu herencia. El Dios de todo poder ha hablado y ha puesto su estandarte de amor y superación en el corazón de México para que sirva de faro a todo el mundo. Ve y reclama tu poder. Eres imparable porque el verdaderísimo Dios, por quien se vive, está contigo. Que esta verdad te libere, te llene de poder y te impulse a la victoria, ahora y para siempre. Amén. Ahora que hemos asimilado la verdad de la presencia de Dios en México, a través del milagro del Tepeyac, es crucial entender por qué esta intervención no fue un evento aislado, sino el cumplimiento de una arquitectura divina para infundir el poder de la superación en el corazón de un continente. La clave de esta revelación se encuentra en una exploración más profunda de lo que significa llevar el sello de Dios y cómo se activa ese poder en nuestra vida diaria. La historia de Juan Diego, el humilde mensajero, es el espejo del poder transformador de la fe. Cuando miramos a Juan Diego, no vemos a un hombre dotado de elocuencia o influencia. Vemos a un hombre temeroso, que incluso intentó rodear el cerro para evitar un nuevo encuentro con la señora, avergonzado de su propia pequeñez. Pero es precisamente en esa humanidad frágil donde el poder de Dios se hizo innegable. Recordemos la escena. Juan Diego intenta evitar a la Virgen. Su tío, Juan Bernardino, está gravemente enfermo al borde de la muerte. La desesperación lo ha invadido. Su lógica le dice: debo buscar un sacerdote para que mi tío muera bien. No tengo tiempo para misiones que el obispo no cree. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese mismo lugar, intentando evitar a Dios, rodeando el cerro de nuestras responsabilidades y miedos, pensando que tenemos que resolver la crisis con nuestra propia fuerza humana, posponiendo la cita con lo divino? Pero la fe, el verdadero poder de Dios, es implacable. La señora salió a su encuentro. Y es aquí donde se pronuncia la frase más poderosa de consuelo y superación en toda la historia de América. Una frase que debe ser cincelada en el alma de cada uno de ustedes. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? Analicemos el poder de esas palabras a la luz de las Escrituras. Este no es un consuelo superficial. Es la encarnación del Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra de la que habla la Madre de Dios es el resguardo del Omnipotente. Es la protección divina que anula el miedo. Ella le está diciendo: tu desesperación por la enfermedad de tu tío es válida, pero es innecesaria, porque mi Hijo, el verdaderísimo Dios, ya tiene el control. Tu preocupación es humana, pero mi auxilio es divino. Inmediatamente después ella le da la promesa de la salud de su tío. Ya no es menester que te fatigue. Y luego lo envía a la cumbre para la señal milagrosa. Piensen en el orden de los acontecimientos, porque es el orden que Dios establece para nuestra superación. Primero, el consuelo y la promesa de su presencia. Segundo, la acción de obediencia que culmina en el milagro. No es al revés. No obtenemos la paz después del milagro. Obtenemos el milagro después de aceptar la paz de su presencia. Esto nos lleva a la primera gran lección del poder de Dios en México. La superación comienza con la aceptación de la inmediatez divina. Dios no está en un cielo distante, revisando un calendario. Él está aquí, en el ahora de tu crisis. Y su poder se activa cuando tú, como Juan Diego, detienes tu carrera de miedo. Te detienes y escuchas la voz que te dice: estoy contigo. Deja de correr y comienza a confiar. En ese momento de rendición, en ese acto de humildad, se desata la fuerza que cambia la realidad. El siguiente acto de Juan Diego es de pura fe y obediencia. Subió al cerro. Recuerden, era diciembre, hacía frío, y en ese lugar árido no debían crecer flores. Pero al obedecer la indicación, encontró la cumbre transformada. Estaba cubierta de rosas de Castilla frescas, fragantes, llenas de rocío. Este es el principio bíblico de la provisión sobrenatural en acción. La obediencia en el lugar de la desesperación produce la evidencia de la gloria de Dios. La Biblia está plagada de ejemplos de cómo la obediencia en lo ilógico desata la provisión. Un arca construida sin haber visto la lluvia, un mar que se abre con un bastón, un ejército derrotado con el simple sonido de trompetas. Y aquí, en México,
Una nación en agonía recibe como señal de vida unas rosas que florecen fuera de temporada. Un signo que dice: mi poder no se rige por las leyes de la naturaleza o las leyes humanas. Mi poder lo rige mi voluntad. Cuando Juan Diego recogió esas rosas en su tilma, estaba cargando el futuro de una nación. Él estaba llevando en ese pobre lienzo el peso de la esperanza. Y cuando se presentó ante el obispo, al abrir su ayate no solo cayeron las flores, se reveló la imagen, el milagro. La tilma de Juan Diego es un sermón sin palabras, una teología visual que grita el poder de Dios. Miremos de cerca los detalles de esa imagen, pues cada uno es un código de poder para tu vida. El código de poder en la imagen de Guadalupe, el manto estrellado. La capa azul de la Virgen tiene 46 estrellas. En la astronomía de 1531, se cree que esas estrellas replican la exacta disposición de las constelaciones en el cielo de México en ese momento. Esto no es pintura, es un mapa estelar. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no es un Dios de lo aleatorio. Él orquesta los cielos y los tiempos. Él te está diciendo: tu vida no es un caos. Yo conozco cada una de tus estrellas y cada constelación de tu destino. Confía en mi plan perfecto, pues lo he diseñado con la precisión del cosmos. Siente el poder de esta verdad. Estás diseñado por Dios con la precisión de un astrónomo divino. Los rayos del sol. Ella está con el sol a sus espaldas, pero el sol no la eclipsa. En el simbolismo prehispánico, el sol era una deidad suprema. Al estar delante de él, ella lo supera, pero al mismo tiempo, los rayos del sol la envuelven. Ella es la aurora, la que anuncia el sol de justicia, su Hijo Jesucristo. El mensaje para la superación es: no importa cuán grande sea el sol de tus problemas, el poder que te cubre es mayor. Tú estás envuelto en la gloria y el favor divino. Eres un portador de la luz, cubierto por el poder del Altísimo. La luna negra. Ella está parada sobre una luna creciente de color oscuro. Para los antiguos mexicanos, la luna era símbolo de la noche, de la oscuridad, de la transitoriedad. Al estar ella de pie sobre la luna, está enviando un mensaje de victoria total. Te dice: he aplastado la oscuridad. Mis pies están sobre el miedo, sobre el mal, sobre la inestabilidad. Mi poder es firme. Mi victoria es eterna. Esta es tu promesa. Cuando te paras en la fe, tú también pisoteas la oscuridad y te alzas sobre la transitoriedad de los problemas. El listón negro, la maternidad. Este pequeño detalle es el más tierno y el más poderoso. El listón era la señal de la nobleza azteca para indicar que una mujer estaba encinta, a punto de dar a luz. Es la confirmación de su misión. Ella porta a Dios, al verdaderísimo Dios, y lo trae al mundo en un acto de amor puro y entrega total. Para ti, el poder de este símbolo es doble. Dios se hace presente en tu vida de forma tangible y cercana. Tú eres llamado a dar a luz el poder de Dios en tu propio mundo. Tienes que manifestar la presencia de Cristo en tu ambiente. Eres un canal para la superación, un portador de la luz. Tu vida no es estéril, está llena del potencial divino. Esta manifestación del poder de Dios en México, la unión del mensaje bíblico, la protección del Altísimo, con el lenguaje cultural indígena, es el modelo para toda superación. La victoria no viene de cambiar quién eres, sino de permitir que el poder de Dios se manifieste a través de quién ya eres. Profundicemos en el concepto de la fe mestiza, la fe que nace de la unión de lo roto. México, al nacer, era un pueblo roto. Sus tradiciones y su fe antigua habían sido desmoronadas. La conquista había creado un trauma generacional. Pero Dios, en lugar de ignorar ese trauma, lo sanó con una obra de arte. La Virgen de Guadalupe es la primera mestiza, la que une el cielo indígena y el cielo español, la que funde dos sangres y dos culturas en una sola obra de amor. ¿Cuál es la lección para ti en tu camino de superación? Tienes que aceptar la unión de tus propias sangres, la sangre de tus errores y la sangre de la gracia, la sangre de tu pasado doloroso y la sangre de tu futuro glorioso. El poder de Dios no te pide que niegues tus heridas, sino que las presentes para que Él las teja en una obra maestra de fe. La superación no es un acto de borrar el pasado, sino de resignificarlo.
Tu lucha, tu caída, tu dolor, todo eso es la fibra de maguey de tu tilma. Es el material frágil. Y es en ese material frágil donde Dios estampará su imagen, su poder y su gloria. La superación es la capacidad de Dios de crear belleza y victoria a partir de tu trauma. Esto es poder inmenso. Ahora, hablemos del poder que se desató a nivel nacional y cómo ese mismo poder debe desatarse en tu vida personal. El impacto de la aparición fue inmediato y monumental. En menos de 10 años, millones de indígenas se convirtieron al cristianismo, un fenómeno sin precedentes en la historia de la evangelización. ¿Por qué la rapidez? Porque no fue una conversión impuesta, sino una adhesión del corazón. El pueblo reconoció la voz de su Creador hablándoles con amor. Este acto de fe masiva detuvo la aniquilación espiritual. El vacío se llenó con la promesa del Evangelio. La desesperanza se ahogó en el mar de la esperanza. Y lo que surgió de ese crisol no fue solo una religión, sino una identidad de poder. Piensen en el poder simbólico que esta imagen ha tenido a lo largo de la historia de México. La independencia. Miguel Hidalgo, el padre de la patria, no levantó una bandera con el escudo real. Levantó un estandarte con la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque ella era el único símbolo capaz de unir a criollos, mestizos e indígenas en una causa común. La fe se convirtió en la fuerza motriz de la libertad. El poder de tu fe es la única fuerza capaz de unir las facciones divididas de tu propia mente y corazón para que luches por tu verdadera libertad. La revolución. Décadas después, en el fragor de la Revolución Mexicana, los zapatistas, campesinos que luchaban por sus tierras y su dignidad, también portaban la imagen guadalupana. Ella era el emblema de la justicia para los oprimidos. Dios se pone siempre del lado del que lucha por la justicia y la dignidad, y tu superación es la justicia que Dios te da sobre la opresión de tu miedo. La Virgen de Guadalupe no es un símbolo de debilidad, sino el recordatorio más potente de que el poder real reside en el humilde que se deja guiar por lo divino. Este es el espíritu de México. Un espíritu de resistencia tenaz y de fe inquebrantable, una herencia de poder para ti. El desafío de la fe invencible, activando el sello. La pregunta clave ahora no es ¿qué hizo Dios en México?, sino ¿cómo activo ese mismo poder en mi vida? El poder de superación, el sello de Dios que te prometo, se activa a través de 3 prácticas de fe, inspiradas en la enseñanza del Tepeyac. Despierta tu Juan Diego interior. La humildad operativa, Juan Diego, a pesar de su rango social insignificante, tuvo la audacia de presentarse ante el obispo y luego la obediencia de regresar, de subir al cerro, de recoger las flores y de desplegar la tilma. La humildad no es debilidad, es la comprensión de que solo Dios es la fuente de tu fuerza. Activar tu Juan Diego interior significa reconocer tu fragilidad. No puedo solo. Actuar en obediencia a la guía divina. Pero si tú me lo pides, voy, usar lo que tienes. Juan Diego no tenía oro, solo una tilma. Usa lo que tienes, tus talentos, tu tiempo, tu dolor. Dios estampará el milagro en el material más humilde de tu vida. Deja de esperar recursos perfectos o el momento perfecto. Actúa ahora con lo que Dios te ha dado. Este es el primer acto de poder. 2. Asume tu identidad tilma. Eres un recipiente de lo divino. La tilma de Juan Diego era porosa, frágil, destinada a desintegrarse, pero se convirtió en el soporte de un milagro eterno. Tú eres esa tilma. Eres de carne y hueso, imperfecto, vulnerable, pero eres el lugar elegido por Dios para manifestar su gloria. Asumir tu identidad tilma es saber que eres el santuario. Eres un portador de la presencia de Dios. Tu cuerpo es templo. Por lo tanto, el miedo no tiene derecho a residir en ti. La duda no tiene autoridad sobre tu mente. Permitir que la imagen se estampe. Deja que la gracia de Dios transforme tu naturaleza. Deja que la fe se haga visible en tus acciones. Que la gente vea en ti no solo a un ser humano, sino la huella de la presencia divina. Paciencia, amor, perseverancia y paz. Vive el mensaje del aquí estoy. La presencia inquebrantable, el poder de la superación, se nutre de la certeza de la presencia de Dios. Cuando la ansiedad te ahogue, cuando la enfermedad te atemorice, cuando la economía te oprima,
Debes escuchar la voz. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? Esta frase es tu ancla, tu mantra de poder. Detén el miedo con la palabra. En lugar de dejar que el miedo sea la voz dominante, sustitúyelo por esta promesa. El enemigo de tu alma te dirá, estás solo, vas a fracasar. La voz de Dios te dice, estoy aquí, bajo mi sombra y resguardo. Elige qué voz vas a potenciar. Transforma la oración en conversación con poder. No reces como si Dios estuviera lejos. Habla con la certeza de que está sentado a tu lado, como la señora sentada con Juan Diego. Pide con autoridad. Declara la sanación, la provisión, la paz, no desde la súplica de un mendigo, sino desde la confianza de un hijo amado. Amigos, el guión de la vida de México, escrito con la sangre del sacrificio y la tinta de la fe, nos revela que no hay fuerza humana o demoníaca capaz de derribar a un pueblo o a una persona, que se sabe amado y resguardado por el Todopoderoso. El poder que transformó el destino de América es el mismo poder que reside en ti. No es un poder pasivo, es un poder dinámico, una fuerza que te impulsa a levantarte, a luchar, a perdonar, a construir. Es la fuerza que te dice que tu pasado no define tu futuro, que tu debilidad es el escenario perfecto para la manifestación de la gloria de Dios. Tu destino, como el de México, es de victoria y superación. No aceptes menos. Rechaza la narrativa de la derrota y abraza la promesa de la presencia constante. La sombra del Omnipotente es tu resguardo. Sal de este momento de escucha, renovado, fortalecido y listo para ser la siguiente gran manifestación del sello de Dios en la tierra. Que el espíritu de poder que se posó en el Tepeyac se pose ahora sobre ti. La travesía no termina aquí. La superación es un camino diario. La fe no es una medalla, sino una armadura, y la armadura debe usarse. Levántate, pues, con la convicción de que eres más fuerte que tus circunstancias. Tu victoria está garantizada por el sello de Dios. Manifiesta tu poder. El poder que se reveló en el Tepeyac es la respuesta eterna a 3 tentaciones que asedian al ser humano moderno: el miedo paralizante, la duda crónica y la sensación de insuficiencia. Estas son las nuevas formas de conquista que buscan aniquilar nuestro espíritu. Para superarlas, debemos integrar en nuestra vida la sabiduría profunda de la revelación de la Madre de Dios a Juan Diego y aplicarla con una fe radical. La lucha contra la insuficiencia, del ayate al estandarte. La tilma de Juan Diego era la manifestación física de su insuficiencia. Era un material pobre, rústico, que los nobles desechaban, pero Dios eligió ese material desechable para contener un tesoro incalculable. ¿Qué te está diciendo esto sobre tu propia vida? Muchos de ustedes viven atormentados por la sensación de no ser suficientes. No tienen el título, el dinero, la belleza o la plataforma para alcanzar sus sueños. El enemigo siembra la mentira. Tu material es pobre, tu potencial es limitado. Pero la historia de la tilma nos grita una verdad de poder. Tu valor no reside en la calidad de tu material, sino en la calidad de la presencia que portas. Dios no te pide que seas perfecto, te pide que seas disponible. Cuando el poder divino toca tu fragilidad, ésta se convierte en una reliquia, en una obra de arte, en un milagro viviente. Juan Diego no era un mensajero perfecto, pero era el mensajero elegido. Su fragilidad humana magnificó la gloria de la intervención de Dios. Tu camino hacia la superación se pavimenta con tus debilidades. Deja de esconder tus defectos, el dolor que intentas ocultar, la herida que te avergüenza, el fracaso que te persigue. Esos son los lugares exactos donde Dios quiere estampar su imagen, su victoria. Entrégaselos. Di, Señor, esta es mi tilma, frágil y deshilachada, pero te la entrego para que la uses como estandarte de tu gloria. El poder transformador no está en tu esfuerzo titánico, sino en la rendición poderosa que permite a la gracia actuar. El esfuerzo es humano, el resultado final es divino. El espíritu de superación de México, forjado en la humildad del ayate, te enseña a operar desde una posición de invencible confianza, sabiendo que tu victoria no depende de tu fuerza, sino de la fuerza del Dios que te respalda. La lucha contra el miedo paralizante, el cese de la fatiga,
Cuando Juan Diego intentó rodear el cerro para evitar a la Virgen, fue porque la preocupación por la enfermedad de su tío lo había fatigado, lo había agotado mental y espiritualmente. Él estaba en modo de crisis, confiando únicamente en su capacidad para correr y buscar soluciones humanas. La fatiga es el campo de batalla del miedo. Cuando te sientes exhausto, tu mente es más vulnerable a las mentiras del enemigo. ¿Cuántos proyectos has abandonado? ¿Cuántas metas has dejado inconclusas simplemente porque la fatiga y el miedo a fallar te hicieron rodear el cerro? La respuesta de la Madre de Dios fue la medicina espiritual perfecta. Ya no es menester que te fatigue. Es una orden, una liberación. El poder de la superación exige que tú, al igual que Juan Diego, te detengas y permitas que la promesa de Dios cese tu fatiga. Esto no significa que dejes de trabajar, sino que dejes de preocuparte. Significa que sueltes la carga que no te corresponde. El cuidado de tu vida, de tu futuro, de tu enfermedad, le corresponde al verdaderísimo Dios por quien se vive. La superación, entonces, es un acto de descanso activo. Descansas en la promesa, pero actúas en la fe. El descanso no es ocio, es el ancla que te conecta con la fuente de poder inagotable. El pueblo mexicano, a lo largo de su historia de luchas, desde la independencia hasta las revoluciones, pasando por desastres naturales y crisis sociales, ha demostrado una capacidad de resiliencia sobrenatural. ¿De dónde viene esa fuerza para levantarse una y otra vez? De la certeza arraigada en el alma de que el resguardo divino es constante y, por lo tanto, la fatiga del espíritu no tiene la última palabra. Si hoy el miedo te fatiga, detente y reclama la promesa del Tepeyac. El auxilio es inmediato. Deja que el Espíritu Santo te diga, ya no es menester que te fatigue. Yo estoy aquí. En ese instante tu fuerza es renovada. El poder de Dios es el cese de la fatiga. La lucha contra la duda crónica, la señal de la claridad absoluta. La duda es el veneno que mata la fe. El obispo, a pesar de la palabra de Juan Diego, exigió una señal. La señal no fue un evento ambiguo. Fue un milagro total, rosas en invierno y una imagen impresa de forma inexplicable. La señal era la respuesta categórica a la duda, una prueba de fe para ser creída por todo el mundo. Para tu vida, el poder de la superación exige que no vivas en la ambigüedad de la duda. Debes tener tu propia señal, tu propia certeza inquebrantable de que Dios cumple sus promesas. Y tu señal es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de consejos, es un libro de hechos y promesas. Es la tilma verbal de Dios. Cada vez que tomas una promesa bíblica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Y la aplicas a tu vida. Estás desplegando tu propia tilma ante el mundo. La duda se combate con la declaración de poder. No ruegues por fe, declárala. No susurres tus oraciones, proclama las promesas. El pueblo de México entendió que la fe no es silenciosa. Se manifiesta en peregrinaciones, en cánticos, en actos de servicio, en la firmeza de la mirada. Si quieres superarte, si quieres mover las montañas de tu vida, tienes que dejar de dudar y comenzar a declarar con la convicción de que el Dios que orquestó las estrellas en el manto de Guadalupe es el mismo que orquesta los detalles más pequeños de tu destino. El legado de la victoria, el llamado a la acción, el guión de la historia de México, es una enseñanza de superación. Es un testimonio de que la intervención de Dios no solo salva al individuo, sino que establece el carácter de una nación, un carácter de dignidad, de resiliencia y de fe poderosa. Eres parte de este legado. Llevas esta sangre espiritual. Tu llamado es a vivir a la altura de esta herencia. No seas un creyente pasivo. Sé un guerrero de la fe, transforma tu desierto en un jardín. Identifica tu Tepeyac, tu lugar estéril, y decláralo un lugar de milagro. Planta la semilla de la fe donde solo hay espinos de miedo. Sé un refugio para otros. La Virgen de Guadalupe prometió ser un refugio. Si portas su poder, tú también estás llamado a ser un refugio. Usa tu superación para levantar a los caídos. Tu testimonio es la luz que otros necesitan. Vive con la plenitud de tu identidad mestiza. Acepta tu complejidad, tu luz y tu sombra,
y permite que la gracia de Dios te unifique. Eres una obra de arte, un milagro, un estandarte. Vive sin complejos, con la frente en alto. El cielo habló en México. El poder se manifestó en lo más bajo. La superación fue garantizada. La tilma de Juan Diego es un recordatorio visual y físico de que la fe es la única fuerza capaz de anular la conquista humana y el miedo espiritual. Sal de este momento con la certeza que te otorga esta historia. No estás solo, no estás fatigado y no estás derrotado. El sello de Dios está en ti. Ve, levántate y sé la victoria que Dios te ha llamado a ser. La gloria es tuya. Amén. Hermano, hermana, lo que estás a punto de escuchar va a desafiar todo lo que pensabas saber sobre el perdón de Dios, todo lo que creías entender sobre su misericordia, todo lo que asumías sobre su justicia, porque hoy vamos a hablar de una historia que la mayoría de las iglesias evita, una historia que es incómoda, una historia que hace preguntas difíciles, una historia que muchos prefieren ignorar porque revela verdades que son demasiado radicales para la religión tradicional. Hoy vamos a hablar de Caín, el primer asesino de la historia, el hombre que mató a su propio hermano, el hombre que cometió el primer homicidio registrado en la Biblia. Y hermano, hermana, aquí está lo que te va a sorprender. Aquí está lo que va a revolucionar tu entendimiento de Dios. Después de que Caín cometió ese acto horrible, después de que derramó la sangre de su hermano, después de que se convirtió en el primer criminal de la humanidad, Dios lo protegió. Dios puso una marca sobre él para que nadie lo matara. Dios lo defendió de la venganza. ¿Por qué, hermano, hermana? ¿Por qué Dios protegería a un asesino? ¿Por qué Dios le mostraría misericordia a alguien que acababa de cometer un acto tan atroz? Y hermano, hermana, la respuesta a esa pregunta va a cambiar completamente la forma en que entiendes a Dios, la forma en que ves su naturaleza, la forma en que experimentas su gracia en tu propia vida. Porque si Dios pudo tener misericordia de Caín, si Dios pudo proteger al primer asesino, si Dios pudo darle una segunda oportunidad a alguien que había hecho algo tan imperdonable, entonces, hermano, hermana, no hay nada que hayas hecho que sea demasiado malo para que Dios te perdone. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda cubrir. No hay momento tan oscuro que la misericordia de Dios no pueda alcanzar. Y en los próximos minutos vas a descubrir el misterio de la marca de Caín. Vas a entender lo que esa marca realmente era. Vas a aprender lo que significa para tu vida hoy y vas a recibir una revelación sobre el amor de Dios que cambiará tu vida para siempre. Así que quédate, porque lo que viene es poderoso, es transformador. Y es algo que necesitas escuchar. Déjame llevarte al momento más devastador de la historia temprana de la humanidad. Un momento que cambió todo. Un momento que estableció un patrón que se repetiría por toda la eternidad. Era el principio, los primeros días de la humanidad. Adán y Eva habían sido expulsados del Edén. El paraíso se había perdido y ahora enfrentaban una vida dura, una vida de trabajo, una vida de dolor. Pero tenían esperanza, porque tenían hijos. Primero nació Caín. Y Eva dijo algo profundo cuando lo tuvo. Génesis 4, versículo 1 registra sus palabras. Por voluntad de Jehová he adquirido varón, por voluntad de Jehová. Eva vio a Caín como una bendición de Dios, como esperanza para la humanidad, como el comienzo de algo nuevo. Luego nació Abel, y los dos hermanos crecieron juntos, en el mismo hogar, con los mismos padres, escuchando las mismas historias sobre el Edén, conociendo el mismo Dios. Pero hermano, hermana, aunque crecieron juntos, eran completamente diferentes en su naturaleza, en su carácter, en su corazón. Caín se convirtió en labrador de la tierra, trabajaba el suelo, sembraba semillas, cosechaba cultivos, era un hombre de la tierra. Abel se convirtió en pastor de ovejas, cuidaba rebaños, protegía a las ovejas, velaba por su bienestar. Era un hombre de animales, y llegó el día cuando ambos decidieron traer ofrenda a Dios, porque aunque habían sido expulsados del Edén, aunque ya no caminaban con Dios en el huerto, todavía adoraban, todavía buscaban, todavía reconocían que necesitaban a Dios.
Caín trajo del fruto de la tierra, de sus cosechas, de su trabajo, de lo que había cultivado con sus propias manos. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, los mejores, los más valiosos, lo primero de su rebaño. Y hermano, hermana, aquí es donde la historia toma un giro dramático. Aquí es donde sucede algo que ha confundido a estudiosos de la Biblia durante miles de años. Génesis 4, versículos 4 y 5 lo describe. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. ¿Por qué, hermano, hermana? ¿Por qué Dios aceptaría una y rechazaría la otra? ¿Qué había de diferente? ¿Qué hizo que una fuera aceptable y la otra no? Y hermano, hermana, la respuesta no es lo que la mayoría de la gente piensa. No es solo que Abel trajo un sacrificio de sangre y Caín trajo frutos. Hay algo más profundo aquí, algo sobre el corazón, algo sobre la actitud, algo sobre la fe. Hebreos 11, versículo 4 nos da una pista. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe, Abel ofreció por fe. Había algo en su corazón, algo en su actitud, algo en su motivo que era puro, era genuino, era sincero. Pero Caín, hermano, hermana, Caín trajo su ofrenda, pero su corazón no estaba en ella. No era fe, era obligación, era rutina, era religiosidad sin relación, y Dios ve el corazón. Primera de Samuel 16, versículo 7 lo dice. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Dios vio el corazón de Caín y vio que no era sincero, no era humilde, no era genuino. Y hermano, hermana, cuando Caín se dio cuenta de que su ofrenda fue rechazada, de que Dios no la aceptó, de que su hermano fue favorecido sobre él, algo oscuro se levantó en su corazón, algo peligroso, algo destructivo. Génesis 4, versículo 5 lo describe. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Se ensañó, se llenó de ira, se consumió de celos, su rostro cayó. Y hermano, hermana, Dios vio lo que estaba pasando. Dios vio la oscuridad creciendo en el corazón de Caín. Y en su misericordia, en su amor, Dios le dio una advertencia. Génesis 4, versículos 6 y 7. Registra las palabras de Dios. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hermano, hermana, ¿ves lo que Dios hizo? Dios le dio a Caín una oportunidad, una advertencia, una salida. Dios le dijo: el pecado está a la puerta, está esperando, está acechando, pero tú puedes dominarlo. Tú puedes enseñorearte de él. Tú tienes el poder para elegir. Pero Caín, hermano, hermana, Caín no escuchó, no obedeció, no eligió dominar el pecado. En cambio, hermano, hermana, lo que sucedió después es tan horrible que casi no puedo decirlo, tan trágico que rompe el corazón, tan devastador que cambió la historia de la humanidad para siempre. Génesis 4, versículo 8, lo describe con palabras simples pero aterradoras. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. El primer asesinato, el primer homicidio, la primera vez que un ser humano tomó la vida de otro ser humano. Y no era un extraño, no era un enemigo, era su hermano, su propia sangre, alguien que había crecido con él, que había jugado con él, que lo conocía. Hermano, hermana, imagina el horror. Imagina a Eva descubriendo que uno de sus hijos había matado al otro. Imagina a Adán enfrentando la realidad de que el pecado que ellos habían traído al mundo ahora había producido muerte. Y en ese momento, hermano, hermana, Dios habló. Dios confrontó a Caín. Génesis 4, versículo 9, registra la conversación. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
¿Lo ves, hermano, hermana? Caín mintió. No solo había matado a su hermano, ahora estaba mintiéndole a Dios. Estaba siendo sarcástico, estaba siendo desafiante. Y Dios, hermano, hermana, Dios reveló lo que sabía. Génesis 4, versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre, hermano, hermana, la sangre de Abel estaba clamando desde la tierra, clamando por justicia, clamando por venganza, clamando porque Dios actuara. Y Dios actuó. Pero hermano, hermana, no de la manera que esperarías. No de la manera que la justicia humana dictaría. No de la manera que parece. Justo Génesis 4 versículos 11 y 12 registra el juicio. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Maldito, errante, extranjero. Caín sería exiliado. La tierra que había trabajado ya no produciría para él. Tendría que vagar. Tendría que ser un fugitivo. Y hermano, hermana, Caín finalmente entendió. Finalmente se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Finalmente sintió el peso de su pecado. Génesis 4, versículo 13, registra su respuesta. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo. No lo siento, no me arrepiento, no pequé. Solo una queja sobre el castigo. Pero hermano, hermana, aquí es donde la historia se vuelve asombrosa. Aquí es donde vemos algo sobre la naturaleza de Dios que es casi incomprensible. Caín continuó en el versículo 14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín tenía miedo, miedo de que alguien lo matara, miedo de venganza, miedo de que le hicieran lo que él había hecho a Abel. Y hermano, hermana, aquí está lo increíble. Aquí está lo que revela el corazón de Dios de una manera que casi no podemos comprender. Génesis 4, versículo 15 dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dios puso una señal en Caín, una marca, para protegerlo, para que nadie lo matara. Hermano, hermana, ¿entiendes lo radical que es esto? ¿Entiendes lo revolucionario que es? ¿Entiendes lo que esto revela sobre Dios? Caín acababa de cometer asesinato. Acababa de matar a su propio hermano. Acababa de derramar sangre inocente. Y cuando fue confrontado, mintió. Fue sarcástico, fue desafiante. Y aún así, hermano, hermana, Dios lo protegió. Dios puso una marca sobre él. Una marca que decía, este hombre está bajo mi protección. Nadie lo toque. ¿Por qué, hermano, hermana? ¿Por qué? Porque, hermano, hermana, aquí está la verdad que va a revolucionar tu vida. Aquí está la verdad que va a transformar tu entendimiento de Dios. La marca de Caín no era un castigo. La marca de Caín era protección, era misericordia, era gracia inmerecida. Y hermano, hermana, esa marca nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de Dios. Algo sobre su corazón, algo sobre su amor, algo sobre su misericordia que trasciende nuestra comprensión humana de justicia. Primero, la marca de Caín nos enseña que Dios valora la vida humana incluso cuando esa vida ha hecho cosas horribles, incluso cuando esa vida ha pecado gravemente, incluso cuando esa vida parece no merecer protección. Dios no quería que Caín fuera asesinado. Aunque Caín había asesinado, Dios no permitiría que otro tomara venganza sobre él, porque Dios es el único que tiene derecho a juzgar. Dios es el único que tiene derecho a ejecutar justicia. Romanos 12, versículo 19 lo dice. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Segundo, la marca de Caín nos enseña que Dios da oportunidades incluso cuando no las merecemos. Caín no merecía protección.
No merecía misericordia, no merecía una segunda oportunidad, pero Dios se la dio de todos modos. No porque Caín lo ganara, sino porque esa es la naturaleza de Dios. Esa es la gracia, esa es la misericordia que trasciende lo que es justo. Tercero, la marca de Caín nos enseña que Dios tiene propósito incluso para los que han fallado terriblemente. Porque hermano, hermana, la historia no termina ahí. Génesis 4 versículos 16 y 17 nos dicen lo que pasó después. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Caín construyó una ciudad, tuvo una familia, tuvo descendientes, su vida continuó. No fue el fin, fue un nuevo comienzo. Hermano, hermana, aquí está lo asombroso. Génesis 4 continúa describiendo los descendientes de Caín, y entre sus descendientes había innovadores, creadores, artistas, músicos. Génesis 4 versículo 21 dice: Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. De la línea de Caín, el primer asesino, vino el padre de la música. De la línea del hombre maldito vino belleza. De la línea del fratricida vino arte. Hermano, hermana, ¿entiendes lo que esto nos enseña? Incluso de nuestros peores momentos, incluso de nuestros mayores fracasos, incluso de nuestras faltas más horribles, Dios puede traer propósito, Dios puede traer significado, Dios puede traer redención. Ahora bien, hermano, hermana, necesito hablarte sobre lo que esta marca realmente era, porque durante siglos las personas han especulado, han teorizado, han imaginado. Algunos dicen que era una marca física, como un tatuaje, una cicatriz, un cambio en su apariencia. Otros dicen que era una marca espiritual, una protección invisible, un escudo angélico, una presencia que otros podían sentir. Pero hermano, hermana, quiero que entiendas algo más profundo, algo más significativo, algo que tiene aplicación para tu vida hoy. La marca de Caín era la presencia de Dios, era la promesa de Dios, era la palabra de Dios diciendo: este hombre está bajo mi cuidado. Y hermano, hermana, cuando aceptas a Jesús, cuando te rindes a Él, cuando permites que Él sea tu Señor, recibes la misma marca, no física, sino espiritual, la marca de que perteneces a Dios, la marca de que estás bajo su protección, la marca de que tu vida tiene propósito. Efesios 1 versículo 13 lo dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sellados, marcados, identificados como propiedad de Dios. Y hermano, hermana, esa marca significa protección. Segunda de Tesalonicenses 3 versículo 3 lo promete: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esa marca significa propósito. Jeremías 29 versículo 11 lo declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa marca significa pertenencia. Primera de Juan 3 versículo 1 lo proclama: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora bien, hermano, hermana, sé que puedes estar pensando: pero yo he hecho cosas malas, he pecado gravemente, he fallado terriblemente. ¿Puede Dios realmente perdonarme? ¿Puede Dios realmente usarme? Y hermano, hermana, déjame decirte algo con toda la autoridad de la palabra de Dios. Si Dios pudo tener misericordia de Caín, puede tener misericordia de ti. Si Dios pudo proteger al primer asesino, puede proteger a ti. Si Dios pudo dar propósito a alguien que había cometido el acto más horrible, puede dar propósito a tu vida. Porque hermano, hermana, no hay pecado demasiado grande para la gracia de Dios. No hay falta demasiado grave para su misericordia. No hay momento demasiado oscuro para su amor.
Primera de Juan 1 versículo 9 lo promete. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. No algunas. Toda. Completa. Total limpieza. Hermano, hermana, quizás has asesinado, no físicamente como Caín, pero Jesús dijo en Mateo 5 versículo 22 que estar enojado con tu hermano es asesinato en tu corazón. Quizás has odiado, has guardado resentimiento, has deseado mal para alguien, has dañado con tus palabras, has destruido con tus acciones y sientes que eres demasiado malo para que Dios te perdone, demasiado roto para que Dios te use, demasiado manchado para que Dios te limpie. Pero hermano, hermana, la historia de Caín te grita, no es verdad. Si Dios tuvo misericordia del primer asesino, puede tener misericordia de ti. Si Dios protegió a alguien que había hecho lo imperdonable, puede protegerte a ti. Si Dios dio propósito a quien parecía no merecerlo, puede darte propósito a ti. Pero hermano, hermana, hay algo que necesitas hacer, algo que Caín nunca hizo, algo que marca la diferencia entre continuar en maldición y entrar en bendición. Necesitas arrepentirte, verdaderamente arrepentirte. No solo lamentar las consecuencias como Caín, sino lamentar el pecado mismo. Necesitas confesar, no negar como Caín, no ser sarcástico como Caín, sino admitir, pequé, me equivoqué, necesito perdón. Necesitas recibir la gracia de Dios, recibir el perdón de Jesús, recibir la marca de protección que viene solo a través de Cristo. Porque hermano, hermana, aquí está la diferencia fundamental entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la marca de Caín y la marca de Cristo. Caín recibió protección, pero no recibió limpieza. Recibió misericordia, pero no recibió transformación. Su pecado fue cubierto, pero no fue perdonado. Pero en Jesús, hermano, hermana, no solo recibes protección, recibes limpieza. No solo recibes misericordia, recibes transformación. Tu pecado no solo es cubierto, es perdonado, es olvidado. Es eliminado. Isaías 43, versículo 25 lo declara. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios no se acuerda de tus pecados, no porque tenga mala memoria, sino porque ha decidido no recordarlos. Porque Jesús los clavó en la cruz, porque la sangre de Cristo los lavó. Y hermano, hermana, cuando recibes a Jesús, cuando aceptas su sacrificio, cuando permites que su sangre te limpie, recibes una marca mejor que la de Caín, una marca de redención, una marca de transformación, una marca de nueva vida. Apocalipsis 7, versículo 3, habla de esta marca. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Sellados en sus frentes, marcados como propiedad de Dios, identificados como hijos del Altísimo. Eterna, te asegura un lugar en el cielo, te da entrada al reino de Dios. Ahora bien, hermano, hermana, déjame llevarte al momento final de esta revelación. Al momento donde todo se conecta, donde todas las piezas se unen. Porque hermano, hermana, la historia de Caín no es solo sobre Caín, es sobre nosotros, es sobre la humanidad, es sobre cómo Dios trata con el pecado, con la falta, con el fracaso. Y hermano, hermana, la marca de Caín apunta a algo mayor, algo más glorioso, algo supremo, apunta a la cruz de Cristo. Porque en la cruz, hermano, hermana, vemos la misma misericordia que Dios mostró a Caín, pero amplificada, magnificada, perfeccionada. En la cruz vemos a Dios protegiendo pecadores, no de la venganza humana como con Caín, sino de la ira divina, de la justicia eterna, del juicio final. En la cruz vemos a Dios poniendo una marca, no sobre Caín, sino sobre Jesús. Las marcas de los clavos, las marcas de las heridas, la marca de la lanza en su costado.
Y esas marcas, hermano, hermana, esas marcas en el cuerpo de Jesús son la razón por la cual tú puedes ser marcado como hijo de Dios. Son la razón por la cual puedes recibir protección. Son la razón por la cual puedes tener propósito. Isaías 53, versículo 5, lo profetizó siglos antes. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, por sus marcas, por sus heridas, fuimos curados, fuimos perdonados, fuimos redimidos. Hermano, hermana, Caín recibió una marca de protección, aunque no la merecía. Pero tú puedes recibir una marca de adopción, de transformación, de glorificación, no porque la merezcas, sino porque Jesús la compró, no por tus obras, sino por su gracia, no por tu bondad, sino por su sacrificio. Hermano, hermana, esa marca está disponible para ti hoy, ahora, en este momento. No tienes que ser perfecto. Caín no lo era. No tienes que haberlo hecho todo bien. Nadie lo ha hecho. No tienes que tener tu vida completamente arreglada. Ese es el punto de la gracia. Solo tienes que venir. Solo tienes que aceptar. Solo tienes que recibir. Apocalipsis 22. Versículo 17 hace la invitación. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ven, simple, directo, poderoso. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan lejos hayas caído, no importa qué tan oscuro haya sido tu pasado. Si Dios tuvo misericordia de Caín, tiene misericordia para ti. Si Dios protegió al primer asesino, puede protegerte a ti. Si Dios dio propósito después del peor pecado, puede darte propósito después de tus pecados. Hermano, hermana, la marca de Caín es una historia de misericordia, de gracia, de protección inmerecida. Pero la cruz de Cristo es una historia de redención, de transformación, de vida nueva.